para controlar estos peligros y riesgos. Bien, entonces el día de hoy tocaremos largo y tendido acerca de esto, queremos acerca de cómo hacer la implementación, cómo hacer la identificación de estos peligros y riesgos. Tenemos ahí unos pequeños, una pequeña estrategia, por así decirlo, para poder aplicar, ¿de acuerdo? Pero claro, antes de poder iniciar con eso, antes de poder identificar peligros y evaluar riesgos, hay que entender bien de qué estamos hablando. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo. En diferentes charlas en las que he tenido la oportunidad de participar como asistente y también como ponente internamente, he notado mucho que se confunden los conceptos de peligro y riesgo. A veces los consideran como si fueran lo mismo. Dicen, por ejemplo, peligro de explosiones, peligro de quemadura, peligro de mordedura de animales, etcétera. Y no es exactamente así, ¿de acuerdo? Para poder entender entonces bien estas definiciones, tenemos que revisar nuestra parte normativa, lo que nos dan los sustentos documentarios. Y aquí tenemos dos fuentes importantes. En primer lugar, la norma ISO 45001, que es el estándar internacional en temas de seguridad, es la norma certificable en seguridad. ¿Qué me dice a mí la norma ISO 45001? La norma ISO 45001 me dice que el peligro es toda fuente con potencial para causar daño, fuente con potencial para causar daño o deterioro a la salud. Eso es el peligro para la ISO 45001. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente nos dices que todo aquello que tiene el potencial, la posibilidad, la capacidad, que tiene la facultad de poder provocar un daño. ¿De acuerdo? El reglamento de la ley de seguridad lo define como toda situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar un daño a la persona, a los equipos, a los procesos o al ambiente en general. Entonces, fíjate cómo ambas definiciones, con palabras un tanto distintas, llegan casi al mismo punto, que el peligro es toda aquella fuente o situación, característica, todo aquello que tiene el potencial de, la capacidad de, la habilidad de, la facultad, la posibilidad de poder provocar un daño. No lo causa propiamente por sí solo, hay otro factor más que tenemos que considerar, pero el peligro está ahí, presente en toda actividad, en todo proceso y en todo puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el riesgo qué vendría a ser? Según la ISO 45001, el riesgo viene a ser una combinación de dos cosas. La probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad del daño o deterioro a la salud que puede causar el evento o exposición. Para la ISO 45001, cuando yo hablo de riesgo, menciono dos dimensiones, que son la probabilidad de que ocurra y la gravedad o la severidad del daño que puede provocar. Si nos vamos a las definiciones normativas de la Ley 29783, nos menciona que es la probabilidad de que un peligro se materialice, dadas ciertas condiciones y pueda generar algún daño a las personas, equipos o ambientes. Y claro, el riesgo laboral, esto obviamente orientado a el trabajo, ¿no? En el trabajo. Aquí sí hay, podríamos decir, una ligera diferencia, y es que para la normativa nacional el riesgo es básicamente una probabilidad, aunque esto no es del todo correcto, pero bueno, lo define como si fuera la probabilidad de que un peligro se llegue a convertir en ese daño. Decíamos que el peligro tiene la capacidad de provocarte un daño, no lo causa propiamente por sí mismo, pero tiene la capacidad de. Y justamente el riesgo es que se materialice ese daño que te puede provocar, que llegue a ocurrir. ¿De acuerdo? Pero nos vamos a pegar un poquito más a lo que es la ISO 45001, porque aquí intervienen dos dimensiones importantes a considerar para el control de los riesgos, que es justamente la probabilidad de ocurrencia y la gravedad o la severidad de sus consecuencias. ¿De acuerdo? Ingeniero, no entendí muy bien, pero creo que con eso me puedo defender para capacitar a mis trabajadores. ¿Ok? Si no podemos llegar a los trabajadores con las definiciones tal cual como están así, es importantísimo poder plantearles ejemplos, ¿de acuerdo? Y es lo que voy a hacer yo justamente con ustedes. Si quieren, usen mi ejemplo en algún momento, no hay problema. La idea es que se entienda bien esta diferencia entre peligro y riesgo, ¿de acuerdo? Tomemos como ejemplo una actividad bastante frecuente en diferentes trabajos. Puede ser una actividad, no sé, cualquier actividad la que sea, pero que conlleve a que haya trabajo en altura. Una característica muy común en diferentes tipos de actividades. Tenemos aquí el trabajo en altura. Bien. Ahora, este trabajo en altura
está presente en varias actividades, en distintos tipos de actividades, en distintas formas también. Trabajo en altura es una forma muy específica, pero también podemos encontrarlo en trabajos a desnivel. Entonces, yo podría decirte que esta situación, este evento, potencialmente puede causar este daño. Podemos tener una persona lesionada, una persona accidentada, una persona con muchos golpes, fracturas, muerte incluso. Entonces, si esta actividad de trabajo en altura provoca esto, puede o tiene la facultad o la capacidad de provocar esto, por ley debería estar completamente prohibido el trabajo en altura. Oye, mira, no, si haces trabajo en altura vas a estar así. La persona puede tener daño, puede fallecer incluso. Se prohíbe el trabajo en altura en todos lados. Ya verán cómo reemplazamos, pero ya no se hace trabajo en altura. Y entonces aquí tendríamos que reflexionar, ingeniero, ¿qué hay de todas las personas que, igual que en esta imagen, donde podemos notar la escasez de PPs, por no decir la inexistencia de PPs, qué pasa con todas esas personas que actualmente trabajan en estas condiciones y no se han accidentado? Es más, tú les preguntas y dicen, como me preguntaban al inicio de nuestras sesiones, ingeniero, algunos dicen que ya ellos ya tienen tiempo haciéndolo y nunca les ha pasado nada. Correcto. ¿Y cuántas personas trabajan de esta manera y no les pasa nada? ¿Qué pasa ahí, ingeniero? ¿No? ¿Cómo a algunos sí y a otros no? ¿Qué fue lo que ocurre? Es más, mira, aquí si usted ve la imagen, ellos tienen EPPs. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que entre este evento y este otro hay un evento intermedio, ¿de acuerdo? Entre este evento, que es el peligro, y este otro, que es la consecuencia, el daño, la pérdida, el efecto, ha tenido que pasar algo. Tú por subirte a una escalera laboral en altura, en automático no es que vas a terminar así, ¿cierto? ¿Qué evento ha pasado entre estos dos? Una caída. ¿Bien? Ahora, fíjate en lo siguiente. El trabajo en altura es parte de mi actividad. Bueno, en este caso, ¿no? Es parte de mi actividad. Este señor tiene que subir, hacer las labores en altura porque de repente sale más costoso o no es posible hacerlo a nivel de suelo y luego elevarlo, aunque agregaríamos un riesgo de caída de cargas suspendidas, por ahí podría ser. Entonces, tiene que hacer la actividad, es parte de su actividad. Ahora, la caída es algo que no debería darse, pero si no se cuida, si la escalera está mal colocada, si él no usa EPP, si él no usa un equipo para detener las caídas, entonces puede llegar a pasar. Y este evento, y aquí está la palabra clave, que puede pasar, como que si se cuida mucho, no puede pasar, puede o no puede pasar, es casi un hecho dado a la probabilidad, al azar, por así decirlo también, aunque no exactamente, a eso le vamos a llamar riesgo. El riesgo está presente en toda actividad, pero a diferencia del peligro, no es que sea parte natural de mi actividad. Es un efecto básicamente, o bueno, es un evento no deseado que puede llegar a ocurrir. ¿De acuerdo? Y tú has usado seguramente el término riesgo, no necesariamente pegado al tema de seguridad, pero lo debes haber usado en diferentes contextos, ¿no? Oye, mira, si yo me voy a retirar dinero del banco en gran cantidad en efectivo de un cajero y salgo a la calle solo, corro el riesgo de que me vayan a asaltar. Oye, mira, esa chica se ve muy bonita, por ejemplo, y quiero invitarla a salir, aunque si voy y le digo algo, corro el riesgo que me vaya a rechazar y me haga pasar un mal rato. Todo siempre relacionado a efectos no deseados. Yo no creo que alguien diga, oye, no, mira, esa chica se ve bonita, la voy a invitar a salir, me está haciendo ojitos. Yo creo que si voy, corro el riesgo que me acepte. No suena bien, ¿cierto? Porque el riesgo siempre está asociado a un evento no deseado, a un evento adverso, a un evento que no esperamos o que no queremos que ocurra. Por eso se asocia mucho con el tema de accidentes, riesgo de accidente o riesgo de lesión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, para los que recién ingresan, peligro es todo aquello que es parte de la actividad. Es parte para este trabajador que no está usando EVPs y que está mal, trabajar en altura es uno de los peligros naturales, por así decirlo, inherentes a su actividad. Y cada que hace la actividad tiene el riesgo de caerse. Si usa EPPs, es más riesgoso o mucho más probable de que se vaya a caer. Si usa EPPs o si usa los controles necesarios, es menos riesgoso o menos probable de que se vaya a caer. Pero ojo, menos riesgoso. Jamás, jamás el riesgo va a ser cero.
Yo no podría decir que el riesgo es completamente cero, porque si yo dijera eso, pero es que no hay riesgo de que te caigas de altura, probablemente porque no esté trabajando en altura. No, es que sí está subiendo, entonces sí hay riesgo. No, es que el EPP es nuevo, reduzco el riesgo. Por eso decimos que el riesgo no desaparece. Reduzco el riesgo. Puede ser que el riesgo se haga chiquitito, casi imperceptible, completamente insignificante y despreciable. Podría ser, pero no es que lo eliminé por completo, salvo que haya retirado por completo la fuente completa de peligro. Insisto, no quiero riesgo de caídas a desnivel, de caídas de altura, por lo tanto, no hago trabajo en altura, entonces, claro, nadie se va a caer. Pero si sí tengo que hacerlo forzosamente, entonces hay el riesgo. No, pero yo pongo escalera nueva, igual hay riesgo. No, es que en lugar de escalera yo pongo, no sé, una plataforma elevadora, igual hay riesgo. Ya del hecho que estés en altura hay un riesgo de caída. Menor, probablemente, pero existe el riesgo de todas maneras. ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, se está entendiendo hasta aquí, por favor. Si de repente el chat aún no está habilitado, puedes mandarme algún guiño por ahí. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Muy bien, excelente. Entonces, decíamos que el riesgo está presente en las actividades, puede ser mayor o menor. Ahora, hay otra dimensión, por eso decimos que el riesgo tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia. Probabilidad, o también le puedes llamar posibilidad de ocurrencia, ¿no? Es básicamente una incertidumbre, pero aquí viene otra dimensión más, y sigamos con el mismo ejemplo. Ahora tenemos un trabajador que también está haciendo labor en altura, vamos a acercarlo un poquito, y si te das cuenta, él está mejor preparado. No está al 100% correcto, porque si te fijas bien aquí, está subido en peldaños en los cuales ya no debería acceder, pero podemos notar que en su equipamiento al menos se ve mejor. Está equipado, podemos ver un arnés con un punto de anclaje, bueno, según la perspectiva, la altura de su cabeza, podría estar un poquito más arriba, pero bueno, podemos notar que está haciendo mejor la actividad. Ahora, yo te pregunto, y puedes colocarme con un sí o con un no, como tú gustes, dentro del chat. ¿Esta persona tendrá riesgo de caerse? Aquí me dice Andrea, los trabajadores de montacargas usan maquinarias y de manera obligatoria utilizan unidades de seguridad para evitar caídas de mercadería. La mayoría usan un casco. Correcto, Andrea. Usar el EPP es una de las maneras de controlar el riesgo, no la más efectiva, pero es una de las maneras y vamos a hablar de ello un ratito. Sí, ¿verdad? Esta persona, a pesar, mira, y supongamos que está usando la escalera de forma 10 de 10, ¿ya? Aún con su entrenamiento, aún con su arnés, aún con su escalera bien colocada, tiene el riesgo de caerse. Todavía podría caerse. No sé, digamos que ese día hubo un temblor, un terremoto y la escalera se movió y él pierde el equilibrio y se cae. O de repente, no sé, como estaban en la vía pública, vino un conductor borracho y se pasó por delante todo y chocó contra el poste y lo desestabilizó y se cayó. Existe riesgo, ingeniero, que ha exagerado. Claro, quizás un poco exagerado, pero probable aún. O sea, posible aún de que ocurra. Todavía es posible que ocurra. Ahora, que de repente sea poco probable, remoto, bueno, sí, pero existe todavía la posibilidad. Son cosas que pueden pasar y son cosas que a veces no podemos controlar. Por eso hay que asegurarnos de controlar lo más posible. Bien, pero si esta persona se cayera, a diferencia del primer caso, no va a tener la misma consecuencia, ya que cuenta con un arnés, él probablemente quede suspendido. ¿Está completamente a salvo? Claro que no, porque si se queda así suspendido y nadie lo rescata, pues definitivamente se va a terminar asfixiando, todavía puede fallecer. Pero a diferencia del primer caso, donde ya el golpe fue inminente y el daño fue inminente, aquí todavía hay una posibilidad de poder rescatarlo y poder reducir, ¿qué cosa? La severidad de las consecuencias. Por eso decíamos que el riesgo tiene dos dimensiones. La probabilidad de que ocurra, qué tan probable o qué tan posible es que pase, y la gravedad o la severidad de sus consecuencias. Por ello, lo que nosotros hacemos primero es controlar que no ocurra, hacemos lo posible para que el accidente no ocurra, y ya como última barrera, como respaldo o incluso como contingencia, buscamos la manera de reducir la severidad. Porque claro, yo hago lo posible para que esta caída no ocurra, y lo reduzco mi riesgo de que ocurra, listo, lo reduzco. Pero sé que puede ocurrir. Entonces, mi segunda barrera, por así decirlo, es que si es que llega a ocurrir, la persona que sufre la caída, que es poco probable que se caiga, pero podría caerse, entonces cuando se caiga, él tiene que sufrir el menor impacto posible.
¿Bien? Y ahí justamente entran los EPPs, por ejemplo. El EPP no es que por completo te va a evitar el accidente, ¿no? Te lo pongo de una manera muy sencilla. Digamos que estás en el sector construcción y digamos que estás con trabajadores haciendo labores en altura, manipulando herramientas, materiales, etcétera, y tú a todos les dices que usen el casco, porque hay un riesgo de que de arriba les caiga abajo alguna, no sé, alguna herramienta, algún material, algo les caiga desde arriba hacia abajo. Y para que protegerse, todos llevan un casquito bien colocado, muy bien. Pregunto simplemente nada más. ¿Ponerte el casco va a evitar que caigan cosas de arriba? No. Pero lo que sí va a hacer es que si se caen, no te va a impactar directamente. Que ya reduce qué cosa? La severidad, no la probabilidad de ocurrencia, ojo, la severidad. Ahora es menos grave que si te vaya a caer algo, te vaya a lastimar. Aunque claro, si no te cae en la cabeza y te cae por otra parte del cuerpo, probablemente sí te causa una lesión. ¿Te das cuenta? Entonces el control más efectivo que sería tenerlas bien sujetas, colocar mallas alrededor, etcétera. ¿Te das cuenta? Por eso es que el EPP se le considera, y ustedes seguramente lo conocen por jerarquía de controles, como básicamente la última barrera, porque no es que te va a evitar que ocurra el evento todavía puede ocurrir. ¿Bien? ¿Queda claro esa parte entonces? Acá me dice, puede existir el riesgo de electrocutación. Sí, Gabriela, me dice acá, mientras tenga los cortes de seguridad, sí, así es. Gabriela, claro, puede existir también riesgo de electrocución, o sea, no es que estamos identificando todos los riesgos aquí en esta imagen, pero sí, también puede haber un riesgo de electrocución, aunque bueno, si me permiten por ahí la aclaración, en esta actividad la línea se estaba instalando en frío, o sea, no había una conexión directa a la electricidad en ese momento, no se estaba colocando todavía sin tensión la línea, entonces, por ahí no, para que tengan en cuenta. Me dice Javier, como prevencionista uno tiene que esperar o prever lo peor para que pueda brindar controles que funcionen de manera exitosa. Correcto, correcto, Javier. Muy cierto lo que dices, muy cierto lo que dices. Entonces uno como prevencionista tiene que exagerar un poco, hasta exagerar, ponerte al punto de qué es lo peor que puede pasar, qué es lo más grave que le puede pasar a un trabajador para poder plantear medidas, como bien mencionas, más efectivas para prevenir la ocurrencia o en todo caso para servir de respaldo que reduzca el daño a la persona. ¿Bien? Andrea dice, ¿también por tener riesgo de asfixia? Sí, así es. Si pones mucho tiempo en altura, también. ¿Cuánto tiempo puede permanecer? Depende realmente de su condición física, de su edad. Varía de persona a persona, pero en promedio te diría unos 5 a 10 minutos. 10 exagerando, ¿eh? Ahí. Entonces sí hay que tener cuidado. Y claro, cuando lo rescaten, la atención médica tiene que ser evitar, ¿no? Que toda la sangre acumulada le dé impacto al corazón, porque si no, también le vas a provocar un daño bastante severo o puede fallecer incluso. Bien, aclarado esta parte, entonces, con el ejemplo de peligro y riesgo, lo resumimos. Cuando hablamos de peligro, nos vamos a referir a todas las características propias de un proceso, todo aquello que es natural de este proceso, natural de esta tarea, que forma parte de esta actividad, que puede causar un daño a un individuo, sí, pero no por sí solo, sino que necesita que pase un evento más relacionado a él para que pueda ocurrir ese daño. Forma parte de mi actividad, ¿de acuerdo? Es inherente a mi actividad. Mi actividad conlleva de todas maneras estos peligros. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una actividad de traslado de materiales, descarga de materiales, etcétera, aquí tendré un peligro de qué? De cargas suspendidas. Esto es parte natural de mi actividad. En mi actividad, para yo manipular todos estos elementos, no los voy a arrastrar, no los voy a empujar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que levantarlos. Para eso usaré una grúa con sus controles, etcétera. Pero ya tengo el peligro de cargas suspendidas, ¿cierto? Uno puede decir, ingeniero, peligro de que se caiga. Aguanta, peligro de que se caiga. O sea, es parte natural de tu actividad que las cosas se caigan y si lo es, creo que tendrías que ver realmente una mejor prevención porque no creo ni desde el punto de vista de seguridad ni desde el punto de vista de operaciones que sea natural que en tu actividad las cosas se caigan. Lo dudo mucho. Bueno, de repente parte de tu actividad lo es. Bien. Cuando hablamos de riesgo, ahí sí, ese es el evento que es inherente a cada peligro o los diferentes peligros. Aquí hablamos de la posibilidad, la probabilidad, la incertidumbre de que ocurra un evento no deseado, que en este caso vienen a ser los accidentes o los incidentes. No es que sea parte de mi actividad, no es que naturalmente le corresponda a mi actividad, pero sé o puedo intuir o puedo prever que puede llegar a pasar si es que no lo controlo de forma apropiada.
Claro, ambos, peligro y riesgo, están relacionados con la actividad, sí, pero el peligro es más natural, es propio de él. El riesgo es algo que puede llegar a pasar de forma no deseada, pero si es que no tome ningún control. En este caso, por ejemplo, que la carga se caiga, que la grúa se voltee. El año pasado, no sé por qué, pero me llegaron muchos videos, no de mi actividad, o menos mal, pero muchos videos acerca de accidentes con izaje. Y no sé, habría por mi parte indicarles a ustedes que si tienen alguna actividad de ese tipo, tengan bastante cuidado, ¿no? Siempre indicando, haciendo las recomendaciones a todo su personal. Entonces, esa es la diferencia entre peligro y riesgo, ¿de acuerdo? Peligro, parte natural de tu actividad, característica de tu actividad o de tu entorno, tu proceso, tu tarea, etcétera. Y el riesgo es aquello que va relacionado más al peligro, que también puede provocar el daño, que es el evento básicamente que va a provocar el daño, pero que no es precisamente parte de mi actividad, sino que puede llegar a pasar si es que no lo controlo. Bien, ahí tengo yo una forma de poder identificarlos de manera un poquito más simple para que no te hagas mucha confusión, pero lo vemos ahorita que vayamos avanzando. Bien, entonces aquí las definiciones ya las vamos dejando. Ahora, para reflexionar también en esta parte, fíjate, a ver si me entiendes la parte de riesgos. Tenemos una obra, ¿de acuerdo? Se suelen sacar mejor el tema de riesgos aquí en obras, por ejemplo, y notamos que tenemos diferentes trabajadores y cada uno de ellos hace una actividad diferente. Pregunta, ¿cuál de estos trabajadores crees que no tiene riesgos en su actividad? ¿Cuál de ellos crees que no tiene ningún riesgo en su actividad? No tiene riesgo. ¿Para qué me preocupo su seguridad de ellos si ellos no van a tener riesgos? ¿Cuál de ellos no tiene? ¿Será el señor que está soldando? ¿El señor que está con la herramienta de poder, el rotomartillo? ¿O serán los señores que de repente solo están viendo planos? ¿Cuál de ellos no tiene riesgos? Ok, Gabriela me dice los que tienen el plano. ¿Están seguros? ¿Cuál de ellos no tiene ningún riesgo? Me voy al extremo, ¿ya? ¿Cuál de ellos no tiene ningún riesgo? Ojo, no he dicho quién tiene menos. ¿Quién de ellos no tiene ningún riesgo en su actividad? Correcto, Mariela, muy bien. Correcto, Sandra, correcto, Rochelle. Estimados, alumnos, colegas, todo trabajador está expuesto a un riesgo según su puesto de trabajo. Todos. Siempre recuerdo. Claro, hay algunos que tienen mayor riesgos que otros. Obviamente, el señor que suelda tiene más riesgos que el señor que está leyendo un plano. Obviamente, el señor que está con el roto martillo tiene más riesgo que, no sé, que el asistente administrativo que solamente se quedó en oficina a hacer un informe, etcétera. Sí, claro, definitivamente unos tienen más riesgos o riesgos más críticos o más significativos que otros. Pero en la práctica, todo trabajador enfrenta algún riesgo, ya sea riesgo disergonómico, de postura, de que me queme con el sol, de que me resbale con una cáscara de plátano caminando, todos. Es por eso que incluso los supervisores que no van a meter la mano directamente a la actividad llevan EPPs a obra. No es porque se nos ocurrió, es porque también va a enfrentar riesgos y también pueden exponerse a un accidente. Y muchas veces pasa que la parte administrativa es la que menos se revisan los controles en seguridad. Y claro, entiendo porque es poco probable que le vaya a pasar un accidente grave, poco probable, jamás imposible, pero tengan en cuenta que todo puesto de trabajo tiene sus propios riesgos. ¿Y por qué te comento esto? Porque justamente ahorita vamos a tocar la parte de exigencia normativa. Y aquí tenemos tres artículos importantes que quiero revisar contigo. Según la normatividad, ¿qué es lo que me dice acerca de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles? Artículo 57 de la ley 2983, evaluación de riesgos. Aquí me dice que es el empleador quien actualiza la evaluación de riesgos por lo menos una vez al año. ¿De acuerdo? Para la ley, todo empleador tiene que actualizar su hiper, y cuando digo la hiper no me refiero solamente a la matriz, actualiza su hiper una vez al año, por lo menos, como mínimo. Si quieres actualizarla dos veces al año, genial. Tres veces al año, muy bien. Todos los meses, bueno, exagerado, pero bueno. Hay que actualizarlo una vez al año, anualmente. Bien. Otros casos también cuando vas a actualizar tu hiper es cuando las condiciones de trabajo cambian. Ejemplo, eh, digamos que en la actividad que estábamos viendo al principio, el ejemplo de trabajo en altura, que se hace con escalera.
Suponte que el gerente un día dice, no, yo quiero invertir más, entonces en lugar de usar escalera voy a colocar una plataforma elevadora, un camioncito con un brazo hidráulico, con una canastilla, más seguro, ¿no? Ya no tienen riesgo de caerse de la escalera. Muy bien. Pero ahora van a tener un riesgo asociado al uso de este equipamiento. Mis condiciones de trabajo cambiaron. Por lo tanto, mi hiper tiene que cambiar. No, es que mi hiper recién lo cambié hace un mes. Ya, y hace un mes consideraste el tema de usar este equipo. No porque no había. Ok, tu hiper tiene que cambiar. Pero ha pasado menos de un mes. Sí, pero tus condiciones de trabajo ya son distintas. Ya no hay riesgo de caerte de la escalera porque ya no usas escalera, ahora usas un equipo. Y este equipo tiene otros riesgos que tienes que identificar. Ingeniero, no, en almacén yo tenía el riesgo de sobreesfuerzo, ¿no? Porque levantábamos un montón de bultos, ¿no? Así a fuerza nada más. Pero ahora nos han puesto un equipo para que lo levante directamente el equipo, ya nosotros ya no levantamos nosotros mismos. Ok, hay que añadir el hiper. Toda vez que hay un cambio en la forma de trabajar o en el equipamiento que se usa, hay que actualizar el hiper. Y un tercer caso es cuando se haya producido daño a la salud y seguridad en el trabajo. O sea, cuando ha ocurrido un accidente o una enfermedad ocupacional, claro. En esos tres casos hay que actualizar el hiper una vez al año, cuando hay cambios en tu proceso y cuando ocurre un accidente. Y dije, ¿por qué cuando ocurre un accidente? Bueno, esto no lo tocamos aquí en el curso, pero cuando ocurre un accidente y yo determino mis causas, tengo la obligación de llegar a identificar en qué falló mi sistema de gestión. No dije lo que falló fue el personal se confió, exceso de confianza, el personal no usó el EPP, el personal no usó el procedimiento, ya. Sí, me conozco todas esas causas que son bastante frecuentes en los informes de investigación. Sí, es cierto, se puede presentar. Pero yo en una investigación, bueno, no es tema de aquí, pero suelo tener que llegar mucho más allá. No me puedo quedar solo con el trabajador. También tengo que identificar en qué falló mi sistema de gestión y ahí justamente ingresa la actualización del IPA. Porque cuando ocurre un accidente, ha pasado una de estas tres cosas. Primero, no he identificado el riesgo y por lo tanto no había controles para que él se proteja y ocurre el accidente. De repente sí lo identifiqué, sí, mira, acá está el riesgo. Ah, ok, muy bien. Pero de repente no lo evalué de forma correcta. De repente yo lo puse riesgo bajo y en realidad era un riesgo alto. Entonces mis controles, pues no les tomé importancia. Como que también, de repente sí lo identifiqué, sí lo evalué, puse controles, pero mis controles no se activaron, mis controles no sirvieron. Entonces, de una u otra forma, cada que ocurre un accidente, mi hiper tiene que cambiar. Incluso si tú dices, no, lo que pasa es que el personal, ok, dentro de tu hiper, ¿consideraste el tema de que el personal te pueda provocar el accidente? Está ahí, que no lea el PETS, está ahí que se desconcentre, cosas así. ¿Está incluido dentro de tu hiper? ¿Tienes una forma de controlarlo? No, ok, cambiar el hiper. Bien, entonces en esos tres casos hay que actualizar nuestro hiper. Así también, en caso sea necesario, tendremos que establecer algún control periódico para la salud o condiciones de trabajo del personal y medidas de prevención que garanticen la protección de los trabajadores. En el artículo 82 del reglamento de la ley, aquí nos dice que el empleador debe identificar los peligros y riesgos de forma periódica, en conformidad con el artículo 57, o sea, y aplicando las medidas de prevención y protección del artículo 50. En el artículo 50, y si quieres revísalo, nos habla de que la manera de controlarlos es a través de la eliminación de los peligros o con barreras más técnicas. Y al último te dejan el tema de los EPPs. Eso dice el artículo 50, básicamente muy parecido a la jerarquía de controles que vamos a ver en un rato. Lo que sí también nos menciona este artículo 82 es que la identificación se realiza en consulta con los trabajadores y sus representantes. Punto más que nos indica que el hiper tiene que estar aprobado por tu comité o tu supervisor de seguridad si es que tienes menos de 20 trabajadores. No vale tu hiper si solamente lo actualizaste y el comité no lo ha aprobado, no tiene validez. Te comenté la semana pasada que el sábado tenía una auditoría de homologación, donde hemos revisado temas de seguridad. Ha salido bastante bien. ¿Para qué? Pero tuvimos un inconveniente en determinado momento respecto al comité. Y es que la empresa donde estaba pasando la homologación era una empresa que tenía una planilla de menos de 20 y le surgió un servicio muy grande y su planilla subió de 20 a 200, así de golpe.
Bueno, de golpe no, ¿no? Estaba a 20, subió a 80 y luego subió a más de 100 y luego a 200. Entonces, cuando el auditor vio esto, me pidió la evidencia de comité y no había comité, porque todavía se está convocando. De hecho, se ha mandado la convocatoria y está todavía para salir del proceso de elección. ¿Y qué pasó? Él me dijo, mira, si no hay comité, yo no puedo validarte ni el RIS, ni la política, ni el hiper, ni nada, porque no sé quién lo ha aprobado. Y casi se cae abajo toda la homologación. Sino que se le explicó que cuando los documentos fueron aprobados, había un supervisor electo, que sí estaba vigente y que todo lo demás, y ya por ahí lo dejó pasar, aunque lo del comité lo dejó como todavía como observado, porque no había comité. Y bueno, en ese caso sí tiene razón, pues no había comité. Bien, entonces es importantísimo que tu hiper sea aprobado por tu comité, ya sabes cómo, en las actas de reunión respectivas, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar de eso. Muy bien. Así también, y ya para cerrar esta parte normativa, el artículo 77 del reglamento de la ley, que fue modificado por el Decreto Supremo 02-2020-TR, es el que actualmente está vigente, nos dice que la hiper tiene que ser elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año por el empleador. Yo te he dicho que tu hiper se actualiza una vez al año, pero no vayas a pensar de que, mira, mi hiper lo actualizo hoy en enero, el próximo año lo puedo actualizar, bueno, como es una vez al año, este año cumplí, el otro año lo actualizo en diciembre, pero no en diciembre del 26 por ahí. No. Tu hiper tiene una vigencia de a lo mucho un año. Eso quiere decir que si tú tienes un hiper que tiene la fecha, no lo sé, digamos, ¿qué estamos hoy? 13, muy bien. 13 de enero del 2024, ojo, 13 de enero del 2024, ese hiper hoy ya no vale, ya no tiene valor. Valía hasta ayer, hoy día ya no. Bien, máximo un año, más de un año ya no tiene validez, hay que actualizarlo. También me dice la normativa que el hiper tiene que ser por cada puesto de trabajo. Y obviamente en consulta con los trabajadores y sus representantes. Cada puesto de trabajo. He visto muchas empresas que su hiper generalmente lo sacan por actividad, pero en realidad lo que te pide la norma es el hiper por puesto. Puedes tenerlo por actividad, va a ser efectivo, te va a servir, sí, claro, va a ser más específico. Por un control va a ser mejor, pero en realidad lo que te piden en auditoría o en fiscalización es el hiper por puesto. Es más, te van a pedir evidencia de que el personal que contrataste le hayas entregado una copia de su hiper. ¿Y tú qué le vas a decir? No, es que nosotros tenemos varios hiper porque son diferentes actividades. Está bien, pero yo quiero su hiper de ese señor, de su puesto de él. ¿Qué puesto él tenía? Él era obrero, ok, el hiper de obrero. ¿Dónde está? No, es que él como obrero aparece en el hiper de acá y el de acá y el de acá. No, no, no. Un hiper unificado solamente para su actividad de él de obrero. Porque la actividad que él enfrenta como obrero es diferente a la que enfrenta el soldador, es diferente al que enfrenta el chofer, es diferente al que enfrenta el operador de una grúa, el operador de una maquinaria pesada, el que enfrenta a un supervisor, el que enfrenta a una secretaria, el que enfrenta a un contador, etcétera. En otras palabras, si tú tienes un organigrama bien establecido con tus diferentes cargos, cada uno de esos cargos necesita un hiper. Cada uno. Dije, solamente operativo. No, todos. Por eso decíamos, riesgos enfrentan todos, algunos más que otros, probablemente. No, de hecho es un hecho que algunos más que otros, algunos más críticos que otros incluso, pero todos necesitan identificar cuáles son sus peligros y riesgos y hay que implementar controles pues para todos. ¿De acuerdo? Ingeniero, yo tengo 100 puestos de trabajo diferentes, tengo que tener 100 hipers diferentes, sí. Dije, imagínese el tiempo para hacerme 100 hiper diferentes, lo sé, pero no es que sean tan diferentes. Bueno, de repente en empresas más grandes lo serán. Pero, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre, el hiper que vas a hacer para un asistente administrativo, un encargado de sistemas, eh, no sé, un secretario o un jefe de recursos humanos de repente, van a ser similares, porque la mayoría de ellos van a enfrentar riesgos que tienen que ver con la parte administrativa. Basta con que hagas uno bien hecho, pero bien, bien hecho, y el resto básicamente va a ser un duplicado, por ahí ajustándolo a algunas cosas específicas, como por ejemplo de que sea personal femenino, por ejemplo el tema de que esté en un ambiente que esté en un tercer piso, de repente que sea un supervisor que hace labor administrativa y también va a hacer supervisiones, por ahí va a variar un poco, pero después van a ser
muy similar a los riesgos. Entonces, yo te diría que sí, probablemente te va a tomar 1 o 2 días hacer bien, pero bien, bien, bien un hiper de un puesto, y el resto ya se hace de forma más simple. No tan fácil, pero más simple. Ya es cuestión simplemente de revisar y adaptar. Hay que tener cuidado con eso. Bien. La forma de que tú hagas tu hiper, y por eso fíjate que le he puesto hiper y no matriz hiper, depende de cada empresa. Si tú revisas la normativa en ningún lado te dice ten una matriz hiper. La empresa tiene la obligación de contar con una matriz hiper. Simplemente te dice tiene la obligación de hacer su hiper. Lo más común es hacer una matriz, pero si quieres hacerlo de otra manera, y tengo entendido que hay empresas que lo hacen de otra forma, no con una matriz, es válido, siempre y cuando cumplas con los requisitos mínimos. ¿Cuáles son? Considerar actividades rutinarias y no rutinarias según cada puesto de trabajo y las situaciones de emergencia que se pueden presentar. Considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la capacidad de que el trabajador sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en seguridad que guardan relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. Incluir medidas de protección a los trabajadores en situación de discapacidad, con riesgos para la procreación o el enfoque de género y protección de las trabajadoras y los adolescentes. Considerar resultados de las evaluaciones de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, resultados de investigación de accidentes de trabajo previas y los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de las y los trabajadores. Si cumples con estos 7 requisitos mínimos, ya sea que lo hagas en matriz o lo hagas de otra manera, aunque lo común es hacer una matriz, cumples. ¿De acuerdo? Muy importante lo que te comentaba. En tu hiper, y es poco los que lo hacen, hay que considerar en algún lado los controles o los riesgos que representan para trabajadores en situación de discapacidad, personal femenino y adolescentes. Personal femenino, sobre todo, que estén en periodo de gestación o que estén en periodo de lactancia. ¿De acuerdo? Por aquí me preguntan. eh, Sin embargo, existe una diferencia entre así es, correcto, Miguel. César me dice, cuando se presenta una actividad que no estaba contemplada en diferentes circunstancias, también se actualiza. Se presenta una actividad que no estaba contemplada. Debería actualizarse si es que esa actividad va a quedar perenne, o en todo caso la puedes identificar como no rutinaria, pero hoy aplica un elemento más, que hablaremos de eso al final de la clase. Aparte hay un elemento más que considerar cuando hay actividades que salen de improviso que no estaban consideradas. En caso que la empresa siga realizando los mismos trabajos y el IPRC esté bien hecho, ¿se puede hacer lo mismo que la política, que solo se cambia la fecha de revisión? Si consideran en base a una revisión prudente de que está bien hecho el hiper, que no hay nada más que añadirle, no han ocurrido accidentes, no ha habido cambios en el proceso, sí, se puede mantener. Ahora, bueno, yo sugeriría igual que hagan una revisión bien exhaustiva. Puede ser, ¿eh? Puede ser que tu hiper esté excelente y no tengas que cambiarlo en un año o de repente en 2, pero yo creo que el tercer año sí habrá alguna que otra cosa que le puedas incluir, ¿eh? Siempre hay algo que se pueda presentar. No sé, el tema de mantenerlo siempre por 4 o 5 años me parecería medio raro, pero de todas maneras sí, si de un año al otro consideran que no hay nada nuevo que añadirle, que todo está bien, de acuerdo, pero refuercen bastante la parte de la difusión. Ahorita llegamos también a eso. Andrea me dice, ¿qué significa IPRC y qué consiste en la matriz? El IPRC significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Bien, eso es lo que es la IPRC, la identificación de peligros, porque estos se identifican, evaluación de riesgos para saber qué tan críticos son y la determinación de los controles necesarios. Ahora, esta hiper también, aparte de lo que estamos hablando aquí, como les comentaba, ya que es por cada puesto, tiene que ser de conocimiento de cada trabajador. Todo trabajador debe recibir el hiper relacionado a su puesto. Entonces, ¿sabes qué? Yo soy un supervisor de seguridad, yo tengo que tener mi hiper de supervisor de seguridad. Me tienen que entregar una copia de mi hiper. Y yo tengo que firmar un cargo de entrega que diga que recibí mi hiper. Más allá todavía, te suelen pedir, te van a pedir, eh, evidencia de que yo como trabajador participé en la elaboración de mi hiper. No, ingeniero, es que yo ya mi comité participó y es suficiente. Mi comité participó para aprobarlo. Para elaborarlo no se metió mucho mi comité. Para elaborarlo me tengo que meter yo. Entonces la empresa tiene que sustentar de alguna manera que ha involucrado a sus trabajadores en la participación, en la elaboración del IPE.
Se suele hacer con charlas, con capacitaciones, con reuniones donde los reúnes a todos y dicen, miren señores, vamos a hacer el hiper de ustedes. Ingeniero, esto va a tomar mucho tiempo. O sea, bueno, si son 5, de repente se puede hacer, pero imagínense, yo tengo 200 trabajadores del mismo puesto. No puedo reunirme con todos. Sí, es complicado. En ese caso, lo recomendable es, y recuerda que está contemplada la norma, que la empresa puede elaborar el hiper, lo elabora, lo termina y lo presenta a los trabajadores. Los reúne, le dice, miren, este es el hiper, les explicas que es un peligro, que es un riesgo, les explicas cómo lo has llenado, les explicas qué es lo que tiene, porque el trabajador debe conocer su hiper, y ya entonces el trabajador dirá, bueno, ¿sabes qué? Este riesgo me parece que no va, esto no hacemos. ¿Ese control existe realmente? Yo nunca lo he visto. ¿A qué se refiere? Falta añadir acá de que me puede caer algo encima de mi cabeza porque ya ha pasado antes, ¿ok? Cosas que añadir. Y entonces es una forma de hacerlos participar. Firman una lista de asistencia y ya con eso podría sustentar. ¿De acuerdo? Entonces, el hiper va a ser un documento que sirve para identificar, en este caso nosotros vamos a enfocarnos en la matriz. Sé que hay otras formas, pero de momento vamos a usar la matriz. Esta matriz hiper, que es para identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, es un documento que nos va a servir para identificar los peligros, como su nombre lo indica, y evaluar todo riesgo a un puesto de trabajo en una actividad o en diferentes actividades. Ya que vamos a evaluar el riesgo, a partir de su evaluación determinaremos controles relacionados, efectivos para este riesgo, y de esta manera mantendremos el riesgo bajo control, bien chiquito, para que no llegue a ocurrir el accidente. De esta manera el hiper se convierte en la base para toda mi actividad preventiva. ¿De acuerdo? El hiper es la base para toda actividad preventiva. Por eso te decía también en nuestra primera sesión que el hiper muchas veces se toma como una línea base, el hiperlínea base. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero saber qué procedimientos tengo que elaborar, va a salir de mi hiper. Porque mi procedimiento, ¿yo qué hago? Yo detallo el paso a paso de una actividad, tomando en cuenta qué riesgos pueden presentarse y cómo tengo que controlarlos o cómo tengo que evitarlos. ¿De dónde saco esos riesgos? El hiper. Cuando yo me pregunto cuáles serán mis 4 temas de capacitación que tengo que dar este año, lo tengo que sacar del hiper. A ver, según mi hiper tengo crítico acá como cargas suspendidas, ok, va un tema. Acá tengo uso de, no sé, de soplete de repente, ya, ok, acá es trabajo con fuentes de calor. Acá tengo uno de contacto con electricidad, ok, riesgo eléctrico. Acá tengo uno de posturas forzadas, ok, ergonomía, ya está, 4 temas. ¿Y qué le hago a mis administrativos? Revísalo. Ah, mira, acá tengo de posturas, ergonomía. Acá tengo de que su computadora puede explotar, incendios, y así. Vas sacando todos tus temas de capacitación del IPR. ¿En base a qué riesgo estás enfrentando? ¿Te das cuenta? El IPP que le tengo que dar también va a salir de mi IPR. Última barrera, ojo, pero va a salir de mi IPR también. Toda actividad de mi plan de seguridad, incluso las emergencias que debo considerar dentro de mi plan de contingencias, todo sale del IPR. ¿De acuerdo? Entonces tengan bastante cuidado con eso. Aquí, y esta era que salga antes, pero bueno, eh, aquí tenemos, por ejemplo, una actividad de capacitación que hice relacionada al hiper. Fíjate aquí, siguiente. Tal y como te comentaba, la idea es hacer partícipe a los trabajadores en la parte del hiper. Acá esto se dictó para personal administrativo. Entonces, ¿cómo se hizo? Se dictó la charla del hiper, fíjate, son casi las mismas diapos. Y a cada uno de ellos se les entregó una hojita con el hiper. Y a cada uno de ellos, mientras yo avanzaba la presentación, se les iba pidiendo que llenen el hiper. Cosa que lo que yo obtuve, casi a manera de evaluación, es lo siguiente. Cada trabajador me llenaba su hiper, para su propio puesto de trabajo, me identificaba peligros y riesgos. Es una manera de hacerlos partícipes en la elaboración de su hiper. Dije, pero solamente que hay 4 cosas, claro. Y estas 4 cosas yo las comparo con las que yo ya he identificado previamente en el hiper. Si están ahí, perfecto, estoy cumpliendo. Si alguna me falta, lo incluyo y ya está. Y estoy haciendo, de alguna manera, generando algún sustento de que el trabajador participó en su propia identificación de peligros y riesgos. Es una manera de poder hacerlo. Puedes encontrar otra distinta. Hay algunos que, por ejemplo, lo que hacen es un trabajador en un papelito te ponga 5 peligros, 5 riesgos de frente y ya simplemente lo recopilas entre todos. Es una manera también. De repente no quieren participar, bueno, que te firmen una lista de asistencia que indica que ya participaron y es suficiente. Claro, después de que tú le difundas. El trabajador, así no se sepa al detalle su hiper, por lo menos tiene que saber interpretarlo. Los hipers van a ser bastante grandes por puesto de trabajo. Entonces, si bien de repente él no conoce al dedillo cuáles son todos sus riesgos,
cuando él vea su matriz y le digan, oye, ¿esta columna de qué es? Ah, esta columna es de peligro, por ejemplo, acá, ¿no? Oye, ¿qué es esta columna de acá? Ah, esta columna es para poner mi peligro, acá es mi riesgo. Oye, ¿por qué le has puesto 3 acá? Ah, eso es por tal motivo. Ah, bueno, eso sí tiene que saberlo, eso sí tiene que entenderlo. ¿Bien? ¿Queda claro también esa parte? Ah, me preguntan acá. ¿Todos esos borradores de IPC se guardan para que se muestren como evidencias? ¿Todo eso sirve para las auditorías? Claro, Javier, eso te puede servir como una evidencia de auditoría de que, mira, que hubo un proceso de participación de los trabajadores para que actualizaran el IPER. Y aquí está, ¿no? Evidencia de que ellos participaron. Te sirve como evidencia. Ante una auditoría interna, Mintra, una fiscalización incluso, ¿no? Supongamos, Dios no lo quiera, pero supongamos que te llega a pasar un accidente. Bueno, no a ti, ¿no? A uno de los trabajadores. Y viene Sunafil a investigar. Y Sunafil pregunta, ¿y este trabajador conoció su riesgo? Sí, claro, mira, acá está el hiper. No, está bien tu hiper, pero te van a preguntar, ¿y él sabía que tenía un hiper? Sí, mira, acá está, cargo de entrega de que le dimos el hiper. Ya, pero él participó en la elaboración de su hiper. Sí, claro, mira, hicimos esta actividad y él participó así de tal manera. Entonces, el hiper fue difundido, el hiper está actual, el hiper está aprobado, él participó en el hiper. Ok, problema del hiper no era. Porque siempre, siempre, bueno, ok, no, porque probablemente Sunafil busque la manera de enganchar que algo estaba mal en tu hiper. De todas maneras, váyase por ahí, porque cada que ocurre un accidente, siempre empiezan por ahí. El hiper, que el hiper falló. No, pero mi hiper está, mi hiper contempló, mi hiper decía, pero siempre se van a enfocar en tu hiper. Y si está mal elaborado o tiene por ahí alguna patita floja, lo van a tomar como que por esto ocurrió el accidente. Tú investigaste y encontraste que fue por otra cosa, pero para Sunafil tu hiper es la principal causa de que ocurra un accidente. Porque no identificaste, porque no aplicaste, porque no difundiste, porque estaba mal hecho. Así lo suelen concluir. Bien, entonces hay que asegurarse de tener la mayor cantidad de evidencia respecto a este hiper. Entonces aquí en adelante vamos a ver un formato referencial. No es el único, de hecho hace ratito es bastante parecido a un formato referencial también que nos da la Sunafil en un manual. Hace ratito le he compartido a la señorita Melissa para que te lo mande. Me olvidé también de compartir la clase 3, pero ya le mandé. Entonces ya luego vas a poder tener acceso a ellos. Y justamente en el manual que te estoy compartiendo se maneja bastante este modelo, este formato. No es el único, si tú quieres tener un formato diferente, adelante, está bien, siempre y cuando contemples lo mínimo que habíamos visto hace ratito. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro hiper? Identificamos cada puesto de trabajo, por ejemplo aquí, un chofer. La actividad con su respectiva tarea, una misma actividad puede tener diferentes tareas. Y las características del personal que realiza la actividad. Fíjate, recuerda que la norma me dice que tengo que proteger al personal que está en periodo de gestación. Muy bien, saco dos columnas, personal masculino o personal femenino, y aquí lo marco. Protección a los adolescentes, ok, marco si es adulto o adolescente. Bueno, el riesgo que representa mi actividad, no tengo adolescentes, listo, no marqué nada acá. Y aquí recuerda que tengo que considerar la protección al personal con discapacidad. Meteré riesgos al personal con discapacidad en caso le aplique este puesto. Yo acá le he puesto solamente referencia para que entiendas cómo se llena. Obviamente, dependiendo qué discapacidad sea, no voy a tener un conductor con discapacidad, ¿no? Porque podrías poner, dependiendo del tipo de actividad, puedes poner, y el tipo de discapacidad, puedo exponer a mis demás trabajadores, obviamente. Y también considerar entonces mi tipo de actividad, si es rutinario o no rutinario, o si es situación de emergencia. Inge, ¿a qué se refiere esta parte? Inge, tengo dudas con lo de discapacidad. Ahorita llegamos a esa parte. Espérame un ratito. Primero, para cerrar esta idea. Una actividad rutinaria es una actividad que se realiza de forma periódica, de forma frecuente. Sigue una periodicidad. No necesariamente se hace diario, no necesariamente lo hago semanal o mensual, pero yo lo controlo, yo sé cuándo va a ocurrir, o tengo con anticipación cuándo va a ocurrir y por lo tanto las condiciones en las cuales se realiza están controladas. Ya puedo preverlo, puedo hacer una inducción, puedo tener controles más efectivos, etcétera. Porque es rutinario, sigue una rutina. En cambio, una condición no rutinaria es una condición más ocasional, una actividad que se hace de forma una vez a las 500, como que a veces ocurre de improviso, yo no pude controlar cuándo pasó, por lo tanto las condiciones de trabajo no están controladas, yo no puedo prever, no puedo controlar cuándo va a pasar, y por eso es una actividad no rutinaria. Esos son los dos tipos. La emergencia como tal puede ser no rutinaria o puede ser rutinaria. Y la emergencia es una situación imprevista que puede ocurrir, generalmente asociada a un fenómeno natural o a un accidente o a un daño de gran envergadura,
y siempre, siempre va a activar un plan de contingencias. Cada que hay una emergencia, yo automáticamente tengo que tener un plan de contingencia de respaldo para dicha situación. Entonces puede ser que, por ejemplo, yo identifique un tema de sismo que será no rutinario y que es una situación de emergencia. Como que, por ejemplo, yo identifico que un trabajador se puede electrocutar y de repente es parte de su actividad, es rutinario, pero es una situación de emergencia. ¿De acuerdo? Esa es la forma entonces de entender si es rutinario o no rutinario. Por ejemplo, acá estamos identificando, vamos a identificar acá peligros que estén en condiciones rutinarias. Ahora, ¿qué hay con el personal con discapacidad, ingeniero? En la empresa donde yo trabajo, hacemos un hiper solamente para personal con discapacidad. ¿Vale eso? Sí, sí vale. Ingeniero, yo en donde estoy, lo que hacemos es que añadimos acá más filas para personal con discapacidad, ¿no? Para riesgo solo de personal con discapacidad. ¿Vale eso? Sí, sí vale. La norma solamente te dice tal cual, bueno, no tal cual, quizá un poquito parafraseado, pero solamente tiene esa línea, ese punto relacionado a la protección del personal con discapacidad en el hiper. Por lo tanto, la manera en la cual tú lo vayas a hacer depende completamente de ti. He visto, hay empresas que lo que prefieren es sacar un hiper solamente para personal con discapacidad, válido, vas a identificar sus riesgos y sus controles. Como que, como te digo yo, nosotros lo hemos identificado de esta manera, como una columna más, porque hay riesgos que son prácticamente los mismos para ambos. Por ahí en controles puede fallar de repente, en controles tiene que ser uno más específico, pero identificamos, ¿no? Dentro del mismo identificamos. ¿Y cuál corresponde solo a personal con discapacidad? Igual aquí en esta columna, si yo tuviera personal femenino haciendo esta actividad, le marco una X y le agregaría cuáles son los riesgos que van para ambos o cuáles son de repente solo para este, en cuyo caso ya no pongo nada aquí. Digamos que yo, no sé, personal administrativo, tengo el riesgo de que tenga personal en periodo de gestación y que se puedan caer y puedan tener un aborto. ¿Cómo controlaré? ¿Sabes que este personal va a hacer trabajo remoto, personal va a trabajar solo en el primer nivel, no va a subir escaleras, etcétera? Por eso es que hacemos esta identificación aquí de esta forma. ¿Bien? Hasta aquí, ¿alguien? ¿Dudas, preguntas? Bien. Continuando, ahora sí luego, una vez identificadas estas partes iniciales, procederemos a identificar peligros y riesgos. Mucha atención aquí, parte central de tu hiper, una de las partes más complicadas. Y dije, ¿cómo identifico cuál es mi peligro y cuál es mi riesgo? Ya habíamos hablado, para los que recién se conectan, que el peligro está relacionado al trabajo, al proceso o al ambiente, y entonces, esta es una técnica que yo uso, si gustas, puedes usar también, hazte las siguientes preguntas. ¿Puede causarme daño por sí solo? O sea, está el evento y puede causarme un daño. Sí, ok, está bien. ¿Es parte de mi actividad? O sea, ¿puedo dejar de hacerla o reemplazarla con otra? ¿O es parte de mi actividad, no? Si la respuesta es sí, ok, tienes un peligro. Ejemplo, uso de la sierra. Uso de sierra aquí. ¿Puede causarme un daño por sí solo? Bueno, la sierra ahí solita no me va a causar daño, salvo que yo ponga mi mano y tenga contacto con la sierra. Ok, de repente no es lo más apropiado. ¿Forma parte de mi actividad? Ok, si la respuesta acá es no, es peligro, ¿ya? ¿Forma parte de mi actividad? Sí, porque de repente para esta actividad que yo estoy haciendo, indudablemente tengo que usar la sierra. Si no, ¿cómo lo voy a cortar? De repente lo hago con otra herramienta, pero me voy a tomar más tiempo. Entonces, no la puedo dejar de hacer, es parte de mi trabajo. Entonces, ya que es parte de mi actividad, entonces, este es un peligro. El uso de la sierra es un peligro. Ahora, el riesgo. Si va, esto va más enfocado a lo que son los efectos no deseados, efectos que no deben pasar. Ahí están los riesgos. Entonces ahí te preguntas, ¿puede causarme un daño por sí solo? Bueno, aquí identifica, ¿sabes qué? Que me tenga contacto directo, ¿no? Que me corte. Ok, ¿puede causar daño por sí solo? Sí. ¿Forma parte de mi actividad el que me corte? Bueno, yo no creo que nadie trabaje para cortarse la mano, entonces no es parte de mi actividad, no es parte natural de ella. Ojo aquí, pero puede llegar a ocurrir. Sí, sí puede. Si no tengo cuidado, si no tiene su guarda, si no tengo protección, puede llegar a ocurrir. ¿Debería ocurrir? No, no debería ocurrir. Ah, ok, entonces es un riesgo. Puede llegar a ocurrir, pero no debería. Y no es parte de mi actividad, pero es algo que puede pasar.
Entonces, ese va a ser tu riesgo. Bien, veámoslo con ejemplos. Yo sé que lo vas a entender mejor con ejemplos. Fíjate, actividad de ensamble de estructuras. Tarea, soldadura de piezas. Muy bien. Peligro, uso de máquina soldadora. Me pregunto de nuevo, ¿usar la máquina soldadora forma parte de mi actividad? Bueno, tengo que soldar piezas, tengo que usar la máquina, ¿no? Salvo que, no sé, haya otra forma de soldarlas, de pegarlas sin tener que usar la máquina, pero lo dudo, o al menos de repente él no lo tiene. Bien, entonces es parte de mi actividad, ¿ok? Peligro. Exposición directa a fuentes de calor, exposición prolongada a emisiones intensas de luz. ¿Pueden provocar daño a la persona? Sí. ¿Son parte de mi actividad? No, no son parte de mi actividad. O sea, parte de mi actividad es estar a fuentes de calor. Bueno, puede ser. Directamente sin protección, no lo creo. Exponerme prolongadamente a emisiones intensas de luz, no lo creo. ¿Deberían pasar? No. ¿Pero pueden pasar? Ah, bueno, sí. Si es que no tengo cuidado, pueden pasar. Listo. Riesgo. Y el daño ocular, lesiones cutáneas, quemaduras, etcétera, eso es la consecuencia, el efecto, la pérdida, la lesión a la persona. Más precisamente es eso, la consecuencia, el efecto. No es exactamente tu riesgo. Claro, es una posibilidad que pueda pasar, pero el evento que lo provoca, eso es el riesgo. El accidente como tal, eso es el riesgo. ¿Se entiende? Otro ejemplo más. Actividad, despacho de material en almacén. Tarea, traslado de material. Ok. Peligro, uso de montacargas. ¿Es parte de mi actividad? Bueno, si quiero transportar estas cosas que se ven pesadas, tengo que usar un montacargas. Es parte natural de mi actividad. No lo voy a hacer a pulso, ¿no? Si lo hago yo con mi propia fuerza, me voy a tomar mucho tiempo y me puedo lesionar. ¿Ok? Peligro. Riesgo, choques, atropellos. ¿Es parte de mi actividad chocarme o atropellar? No creo, ¿no? No es parte de mi actividad chocarme o atropellar. ¿Ok? Pero puede pasar si no tengo cuidado, si no está señalizado. Sí, puede pasar. Listo. Riesgo. Y consecuencia, golpes, contusiones, fracturas, muerte. Otro ejemplo más. Labores administrativas. Tarea, elaboración de documentos, registros. Peligro, postura de trabajo, movimientos repetitivos. Inge, ¿eso no sería un riesgo? Veamos. La postura de trabajo forma parte de mi actividad. Bueno, mira, para yo sentarme a hacer un documento tengo que tomar una postura, ¿no? O sea, de todas maneras no es que voy a estar parado, ¿no? Incluso si estoy parado, estoy tomando una postura de trabajo. Mientras hago mi actividad, tengo que estar constantemente haciendo esto. Movimiento repetitivo es parte de mi actividad. Entonces, ¿puede provocarme un daño? Sí, claro, también puede, pero es parte natural de mi actividad, lo que tengo que hacer. Bien, peligro. Ahora fíjate aquí. Postura de trabajo inadecuada o jornada prolongada de movimientos repetitivos. Ah, mira cómo lo cambié. Bueno, parte de mi actividad es tomar una postura. Ahora, que mi postura sea inadecuada, muy agachado, la computadora muy arriba o muy abajo, poca iluminación, etcétera, eso no debería pasar. Eso puede provocarme un daño. No es parte de mi actividad tenerlo de forma inadecuada, pero podría pasar. Riesgo. Movimiento repetitivo, sí, me toca hacerlo. Jornada prolongada, sin pausas activas, eso es un riesgo. Y la consecuencia son los daños, baja en la columna de cuello, etcétera. ¿Se entiende? Muchos me ponen siempre peligro de caída. Aguanta, peligro de caída. ¿Es parte de tu actividad caerte? No creo. Riesgo de caída es lo apropiado. Peligro de que el personal se electrocute. ¿Es parte de la actividad que el personal se electrocute? No. Peligro que haya trabajos con tensión o peligro que haya fuentes con tensión, que bueno, es parte de la actividad que exista de repente, ¿no? El riesgo sería que haya un contacto con la persona. ¿De acuerdo? A ver si me entiendes. En esta actividad, ¿y qué peligro y qué riesgo, pueden haber varios, puedes identificar tú? Aquí me pregunta Andrea. También se considera peligro en trabajo, por ejemplo, manejo de líquidos corrosivos, como ácidos según la fábrica de químicos, ya que podría correr de una explosión. Excelente, excelente, Andrea. Muy bien, bien identificado. Peligro, manejo de líquidos corrosivos, es parte del trabajo. Riesgo,
explosión, causar incendios, consecuencias. Muy bien. ¿Qué plan se puede evitar para evitar, qué plan puedes colocar para evitar este tipo de desgracias? En primer lugar, sería ver si se puede, ahorita vamos a ver el tema de jerarquía de controles. Lo tocamos mejor, Andrea, con un poquito más de tiempo cuando vemos la jerarquía de controles. Voy a tomar tu ejemplo para poder hacer la parte de jerarquía de controles para poder identificarlo. Y entonces me dice, peligro, trabajo en altura y riesgo de caída. Excelente, muy bien. Trabajo en altura, aunque trabajo en altura de repente podría ser, ¿eh? Depende. No sé si esté a metro ochenta. Cuando tienes una actividad así en la cual hay cierta altura, no estás muy seguro si es metro ochenta o no, si considera o no, colócale como trabajo a desnivel y riesgo de caída a desnivel, porque puede pasar también, ¿de acuerdo? Puedes colocarle de esa manera. Trabajo en altura también puede ser, o si no, trabajo a desnivel, también te puede servir. ¿Alguien más? ¿Qué otro peligro puedes encontrar aquí? No sé, pasó el tiempo rapidito. ¿Algún otro peligro aquí? Primero, por ejemplo, la manipulación del ladrillo, claro. Es parte de mi actividad manipularlo. ¿Qué riesgo puede haber? De repente me puede caer encima del pie, me puedo aplastar los dedos, me puedo cortar, de repente me puedo raspar. Ok, ok, ya me dice caída, fracturas, ya eso sería un riesgo. Dislocación de columna, ok, eso sería un efecto. ¿Cuál sería el peligro y riesgo? Sandra me dice la postura, ok, la postura sería peligro o riesgo. Identifíquenlo bien. Por ahí lo tienen, André y Sandra, por ahí lo tienen. Ya, riesgo sería ¿cuál? ¿La postura como tal sería riesgo? ¿O la postura sería el peligro? Riesgo la columna. A ver, no, a ver. La postura de trabajo es el peligro. Que la postura sea inadecuada sería el riesgo. Cargar cosas es el peligro. Cargar en demasía o cargar en exceso, cargar más de la capacidad sería un riesgo. Y la columna o el daño de la columna es eso, el efecto, la consecuencia, la lesión. Que de altura se noticia que, ok, Andrea, muy bien. ¿Se entiende? Peligro, todo aquello parte de tu actividad. Riesgo es eh, lo que podría pasar si no tomas los controles. Puedes revelar cuando esté cargando algo. Muy bien. Eso sería riesgo. Fíjate en la palabra clave. Puede resbalar. Ok, riesgo. ¿Te das cuenta? Bien. Como para que no te quede duda de esta parte, porque tú me dices, tú podrías pensar, el ingeniero me dijo que tal cosa son peligros y tal cosa son riesgo. Siempre analízalo, porque no siempre va a ser lo mismo. Y te lo pongo con este ejemplo, antes de que me gane el tiempo. Si yo te digo, aquí en construcción también, si yo te digo, caída de muro. Mi actividad, vamos a suponer que mi actividad es edificación de muro. Mi actividad es edificar el muro. Y yo te digo, caída de muro, ¿será un peligro o será un riesgo? Mi actividad es edificar, edificación, o levantar pared o levantar el muro. Y yo te digo, caída del muro, que el muro se caiga, ¿será peligro o será riesgo? Javier me dice riesgo, Onur me dice riesgo, riesgo, correcto. ¿Es parte de mi actividad? No creo, no, mi actividad es levantar el muro. Entonces, que se caiga el muro es algo que puede pasar y que puede provocar un daño, pero no es parte de mi actividad. Yo no estoy levantando para tirarlo, ¿no? No tiene sentido. Entonces, caída de muro sería riesgo. Pero digamos que yo te digo, no, mira, ahora la actividad que estoy evaluando es demolición de estructuras. Caída de muro, ¿será peligro o será riesgo? Mi actividad es demolición de estructuras. ¿Será peligro o será riesgo? La tienen. Peligro. Porque claro, ahora que estoy demoliendo, que el muro se caiga es parte de mi actividad. El riesgo vendría a ser que este muro se caiga encima de otras personas, que es algo que no debería pasar y debo controlar que para esta actividad de demolición no ocurra. Pero ahora que el muro se caiga es parte de lo que me toca hacer porque estoy demoliendo estructuras. ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso te digo que siempre analicemos cuáles realmente forman parte de mi actividad, porque puede variar dependiendo de la actividad. ¿Bien? Ok, continuemos entonces. Aquí me preguntan, además, ¿sería buen método usar las palabras puede o podría realmente realizar el I+C también? Nosotros entendemos que es como puede o podría, pero dentro del hiper colocarle como, a ver, se me ocurre ya, peligro, trabajo a desnivel, riesgo, puede caer.
podría caerse a desnivel. Puede ser que lo contemples, puedes considerarlo, porque igual, como bien mencionamos, el riesgo es básicamente una posibilidad, es una probabilidad, una posibilidad, una incertidumbre de que algo puede pasar. Entonces, sí, podrías identificarlo de esa manera, siempre y cuando tus trabajadores también lo entiendan de esa forma. Lo importante aquí, sobre todo para sistema de gestión, es que la manera como tú lo entiendan todos dentro de la empresa. Porque si tú lo entiendes de una manera y él lo entiende de otra distinta, por ejemplo, yo te expliqué una definición de rutinario no rutinario. Digamos que para los trabajadores de tu empresa significa otra cosa. Y en auditoría sale esa disyuntiva o esa diferencia, ahí puedes tener inconvenientes, porque no lo entienden de la misma manera. ¿Bien? Cada peligro será diferente, podemos tener diferentes tipos de peligros, físico-químicos, mecánicos, químicos, psicosociales, biológicos, eléctricos, locativos, ergonómicos, físicos, etcétera. Aquí, yo supongo que todos ellos lo entienden más, quiero centrarme en este, porque me gana el tiempo, los locativos. Los peligros físico-químicos tienen que ver con el tema de atmósferas, por ejemplo, explosiones, mecánicos, el tema de manipulación de herramientas, máquinas, eléctricos, contacto directo con electricidad, los locativos. Los peligros locativos son esos peligros locales, peligros propios de mi entorno de trabajo, peligros que están presentes como parte de mi entorno. Por ejemplo, estoy entrando a oficina y tengo que subir escaleras y me puedo tropezar por la escalera. Locativo. No es físico, no es mecánico, no estoy manipulando una máquina, salvo que sea una escalera eléctrica. No es físico, no es que físicamente me pegué, no, es locativo porque es parte de esta oficina que hay una escalera. Estoy haciendo trabajos en la vía pública y identifico el peligro de que hay tránsito vehicular y el riesgo que me atropellen. Peligro locativo. No es mecánico y no es físico. Es locativo porque es parte de trabajar en la vía pública que exista tránsito vehicular. Locativos, locales. ¿De acuerdo? Peligros químicos relacionados con material particulado, polvos. Psicosociales relacionados a, por ejemplo, tiempos prolongados, de jornadas prolongadas de trabajo, acoso laboral, mobbing. Biológicos relacionados a enfermedades o vectores, plagas, por ejemplo, el coronavirus es un peligro biológico. Ergonómicos, posturas forzadas, movimientos repetitivos. Y peligros físicos relacionados a ruidos y vibraciones principalmente. Entonces, de esa manera, y como te he explicado, identificaremos los diferentes peligros y riesgos para cada actividad. Bien, peligro inherente a la actividad, riesgo, probabilidad y severidad del daño. Listo. Identificamos, yo sugeriría que primero identifiques el peligro, luego el riesgo, y luego puedes identificar el tipo de peligro y la lesión. Sugeriría que esta sea tu orden. Aquí lo hemos puesto así para hacerlo más ordenado, pero el orden correcto debería ser el siguiente. Primero tu peligro, luego tu riesgo, luego el tipo de peligro y por último identificas tu lesión o enfermedad. O al revés, si quieres, primero este y luego este. ¿Ya? Cualquiera de los dos vale. Pero sí, primero identifícate esto y esto. ¿Bien? Luego de eso pasaremos a evaluar el riesgo. Y aquí lo vamos a hacer dos veces. Vas a evaluar el riesgo puro y luego el riesgo residual. El riesgo puro es una evaluación inicial del riesgo. Tomas tu riesgo como tal y lo evalúas como si no hubiera ningún control. Ingeniero, pero yo sí tengo controles. No importa, evalúalo como si no hubiera, como si estuviera completamente sin nada, como si estuvieras en cero. Pero ingeniero, entonces mi riesgo va a salir alto. Exacto, eso es la idea. ¿Cómo así? Mi idea es que yo saque el nivel máximo de riesgo para comprender o para saber cuál es el nivel máximo, el nivel más crítico que representa este riesgo de mi actividad. Por eso es riesgo puro. Sí, yo sé que tú tienes tus controles, yo también tengo, pero en esta primera identificación tengo que sacar el máximo nivel para saber cuál es mi punto de partida. Así es lo como hacemos, por ejemplo, en la línea base. Una vez ya identificado esto, procedo a meter mis controles. Meto mis controles y ahora vuelvo a evaluar y este nuevo riesgo va a ser el riesgo residual. Es posterior al control. O sea, que como ya tengo mis controles y ahora estoy evaluando, ahora obtengo un nivel real de riesgo. Aquí tenía un nivel máximo. Es el tope de lo que me va a afectar este riesgo. Aquí ya tengo mi nivel más real, mi nivel con controles. Se entiende que tiene que ser más bajo, ¿no? Y si no lo es, entonces ahí yo voy a proceder a evaluar el control. Oye, yo tengo este riesgo máximo y se supone que el control debería estar controlado, pero yo lo sigo viendo alto. Mi control no es suficiente.
¿Qué hago? Tendré que tomar más controles. Me sirve para la mejora, para la toma de decisiones. Entonces, en la hiper tú vas a evaluar dos veces, para tu riesgo puro y tu riesgo residual. Uno es sin controles, el puro, y el otro es después de los controles. ¿Cómo vamos a evaluar? Pues usar la formulita tan sencilla que es de riesgo igual probabilidad por severidad. ¿Cómo saco mi severidad? Según una tablita, y la probabilidad es la suma de estos cuatro factores. Cantidad de personas expuestas, si hay o no procedimientos, capacitación al personal y frecuencia de exposición. La suma de estos cuatro me va a dar mi probabilidad. Inge, me complicó la fórmula. Tranquilo. Aquí está lo que le vas a poner. Ojo, aclaro, esto es referencial, si tú quieres otros criterios, bueno, pero aquí lo consideras ir a una fila, así que sería bueno que lo consideres de esta manera. Del 1 al 3, fíjate. Donde el 1 es el mínimo y 3 es el máximo. Entonces, tienes 4 criterios para probabilidad que se van a sumar. Personas expuestas al riesgo. Si tienes de 1 a 3 personas expuestas al riesgo, le colocas un 1. Si tienes entre 4 a 12 personas expuestas al riesgo, le colocas un 2. Si tienes más de 12 personas expuestas al riesgo, le colocas un 3. Procedimientos. Hay procedimientos, han sido difundidos, son suficientes, muy bien, le colocas un 1. No hay procedimientos, no existen, un 3. Y si hay alguno, pero como que está más o menos, no es tan efectivo, le colocas un 2. Capacitación, personal está capacitado, entrenado, conoce el peligro, lo previene, listo, un 1. Está parcialmente entrenado, como que sí hubo por ahí una charla, pero no se evaluó, no ha sido efectiva, ok, 2. No hay nada de entrenamiento ni capacitación, 3. Exposición al riesgo, es una vez al año nada más, esporádicamente, 1. Una vez al mes, de forma eventual, colocas un 2. Diariamente, permanentemente expuesto al riesgo, le colocas un 3. Y en severidad, igual, 3 factores. Si es una lesión sin incapacidad, le colocas un 1. Hay un pequeño disconfort e incomodidad, ok, también un 1. Si es una lesión con incapacidad temporal, y luego te explicamos un poquito más de esto, 2. Y si es un daño irreversible en la salud, la muerte de una persona, le colocas un nivel 3 de severidad, de gravedad. Así es como lo vamos a considerar, ¿de acuerdo? Personas expuestas al riesgo, procedimientos existentes, capacitación, exposición al riesgo y la consecuencia, o sea, la severidad. Con estos datos obtendrás las siguientes tablitas, donde el riesgo puede ser trivial, a todo le pusiste 1, como que de repente a uno le pusiste un 2 y te sale tolerable, y ya en adelante puede ser moderado, importante o intolerable si ya todo le marcaste 3, tolerable. ¿Para qué me sirve esto? Para determinar cuáles van a ser no significativos y cuáles significativos. Si mi riesgo sale entre trivial y tolerable, se entiende que mis medidas de control funcionan, están bien, debo mantenerlas, debo revisarlas y verificarlas cada cierto tiempo para asegurarme de que no haya complicaciones, no haya problemas, no haya inconvenientes, tengo que estarlas revisando. No requiere una acción preventiva adicional, está bien. De repente por ahí tengo que evaluar si algo más se puede implementar, pero por el momento está controlado, es no significativo. Ahora, si sale moderado, importante o intolerable, aguanta. Ahí sí el riesgo es significativo. Es más probable o más riesgoso de que vaya a pasar un accidente. La actividad, si sale así, no debería hacerse hasta que implementes controles más efectivos. Bueno, quizá en moderado podría, si es que eso es una adecuada supervisión, si es que implementas algún control a lo mucho, exagerando, en un mes, una semana sería lo ideal, ya, pero podría hacerse bajo supervisión. Los otros dos no debería, hay mucho riesgo ahí. Bien, entonces, fíjate aquí, procedemos a evaluar nuestras personas expuestas, nuestro daño y la probabilidad de ocurrencia. Listo. Sacamos nuestros datos y luego procedemos a implementar los controles. Aquí hablábamos bastante de la jerarquía de controles. Cuando tenemos que controlar un riesgo, lo primero que tenemos que pensar es no en el EPP, sino en eliminar el riesgo. Hay que eliminar por completo el peligro o la fuente de este riesgo, la fuente potencial de riesgo. Si no se puede eliminar, por ejemplo, en el ejemplo de nuestra compañera, que nos ponía ingeniero manejo de sustancias peligrosas. Primero, eliminar las sustancias corrosivas. No se van a usar. ¿Es factible? No siempre. No, mira, la verdad, ingeniero, es parte de mi trabajo manipularlas. Ah, listo, no se puede eliminar. Muy bien, ¿ok?
Podríamos eliminar de repente la participación de la persona, ¿no? De repente, no sé, implementan alguna tecnología, equipos, drones que puedan trasladarlos, podría ser. Si no se puede eliminar, sustituimos. Reemplazamos la fuente de riesgo por otra más segura o menos riesgosa. Por ejemplo, sustituir este químico por otro que te dé similares resultados, pero que sea menos nocivo. También es una posibilidad. Sustituimos. No se puede, ya, control de ingeniería. Implementamos tecnología para reducir el nivel de riesgo. Esa tecnología no solo tiene que ver con robots, esa tecnología también puede ser herramientas, maquinarias, métodos de trabajo. Es que en lugar de hacer el traslado no sé, digamos, en barriles, lo hacemos de otra forma. Ponemos de repente un sistema de tuberías para ya no tener que trasladarlo, sino que todo corra por tuberías. Por ejemplo, estoy volando mucho de repente, pero por ejemplo. ¿De acuerdo? Implementamos alguna forma de trabajar, alguna herramienta, algún utensilio, algún material que nos permita tener controlado este riesgo. Estas tres son las llamadas barreras, culparás el pulso, pero barreras duras, porque son barreras más efectivas en el control de riesgo, no dependen tanto del trabajador. Si ya ninguna de estas pudiste usar, entonces aquí vamos a las barreras más blandas. Disculparás el pulso. ¿Qué son los controles administrativos? O sea, dar capacitaciones, entrenamientos, elaborar procedimientos. Yo voy a elaborar un manual o un estándar que diga que el producto tiene que trasladarse así, 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 y lo capacito al personal en cómo hacerlo y señalizo ahí que tiene que usar obligatoriamente su PP y que tiene que ir despacio y que tiene que estar iluminado. Ok, control administrativo. Y por último, el EPP. Ya mira, el personal va a ir con un traje especial, va a ir con guantes, va a ir con una careta, va a ir con un respirador, etcétera, para evitar esto. Ya, entonces esa es mi última barrera, el EPP. Cuando ya no pude controlar más o para complementar toda mi implementación, le coloco el EPP. Bien. Otra forma, por ejemplo, de hacerlo es, ¿sabes qué? Como yo no quiero enfrentar este riesgo, lo subcontrato. Ya mis trabajadores no lo enfrentan, igual tengo que identificarlo como control para mi contratista, pero ya tengo a alguien más que haga esa manipulación. Ya no lo enfrentan mis trabajadores. Es una forma también que se hace, la subcontratación. Que ojo, insisto, no es que te desapegaste por completo del riesgo, ¿ah? Porque si a la contratista se accidenta con esto, también va a ser responsabilidad tuya. Bien. Pero ya la obligación de implementar controles más efectivos tendría que ver con la contratista, más que contigo. Ahora, de repente tú eres la contratista y tienes que manipular los materiales peligrosos. Ah, bueno, habrá que implementar, pues, eh, mecanismos más efectivos para poder hacer ese control. Lo ideal sería primero, de todas maneras, el ambiente, la instalación, que tiene que ser apropiada, que tiene que estar debidamente ordenada para evitar tropiezos, para evitar mal apilamiento del material, verificar de que estén en las condiciones atmosféricas, de clima, de iluminación apropiadas, que no estén cerca de otros con los que puedan hacer reactivos, que cuenten con sus hojas de seguridad, que tengan plan de contingencias, que tengan los equipamientos necesarios para poder atender en caso de que exista un derrame, etc. Esos serían los controles que se tendrían que implementar para el manejo de los materiales corrosivos y peligrosos. Y claro, capacitación constante de cómo manipularlos, cuáles son los riesgos que implica manipular este material, qué hacer si acaso tienes contacto con él, a quién llamar, cómo controlarlo. Eso también tenemos que contemplarlo aquí. ¿De acuerdo? Resumiendo, eliminación, quita físicamente el peligro, sustitución, sustituye el peligro, control técnico, aísla a la gente del peligro, puede ser un control de ingeniería, una herramienta, una máquina o algo, o un método de trabajo. Control administrativo, procedimientos, estándares, capacitación, señalizaciones, y el EPP ya es la última barrera, ¿no? El equipo de protección personal. Fíjate, del menos eficaz, el más eficaz. Este es el idóneo. No siempre se puede hacer, ¿me entiendo? No siempre, pero es el más idóneo para esto. Cualquiera de estos tres. Entonces, de esa manera nosotros implementamos nuestras medidas de controles. Toda vez que tú implementes tus controles, asegúrate de una cosa, que sea un control real, que exista el control. No es un control que recién voy a hacer la otra semana, ingeniero, no, tiene que estar ya implementado. Si no está implementado, entonces no es un control, es un plan de acción.
Y si tú me colocas esto aquí y te revisan, uy, pues no va a valer, porque me has puesto cosas que no tengo cómo evidenciarlas en realidad. Y siempre identifica qué tipo de control estás colocando. Por ejemplo, aquí nosotros lo que hemos hecho es, para ahorrar también un poquito de espacio, marcar si es un control que tiene que ver con eliminar, o sustituir, o control de ingeniería, o cualquiera de los otros dos. Entonces, fíjate, aquí, por ejemplo, hemos puesto un control, suspender la actividad. No hay actividad. En la actividad no hay riesgo. Elimino. Revisar la zona antes de ingresar, despejar, limpiar. Ok, control administrativo. Uso de PP, ya listo. Última barrera. ¿Te das cuenta? Toda vez que puedo suspender la actividad, lo coloco como eliminación, porque elimino la participación de la persona. Bien. Y aquí está mi evaluación de riesgo residual. Con los mismos criterios, ¿ah? Pero ahora tomando en cuenta mis controles, ya tendría ya mis riesgos debidamente controlados. Esa es la forma entonces en la cual lo puedes hacer. Si quieres, puedes tener una columna para cada uno y en cada uno colocar tus controles, o de repente tener diferentes filas y cada uno colocar a lo que desees. También, nosotros preferimos hacerlo así, nos parece más simple. Pues la forma como ustedes lo hagan, algunos que tengan sus matrices mucho más extensas, ¿no? Está bien. Nosotros lo hacemos por un tema de espacio también, para poder imprimirlo, para poder visualizarlo, para poder entenderlo mejor. Bien. Dije, ¿qué pasa si yo en mi riesgo residual no reduje el riesgo? Usted me dijo el puro, ya puse mi control. Bueno, había pocos controles realmente, ingeniero, pero y con estos pocos controles mi riesgo todavía sale significativo. Ya ven que tengo que ponerle controles que todavía no tengo. Aguanta. Si después del riesgo residual todavía tu riesgo no está controlado, todavía sale alto, entonces lo que tenemos que hacer es, en lo posible, suspender la actividad de momento, al menos esa actividad que contemple ese riesgo. Y lo segundo es implementar un plan o un programa. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a implementar para que esto se controle? Ya ese conjunto de actividades que vamos a hacer adicionales para mitigar riesgos que ahora no están controlados, se le llama planificación de la actividad preventiva. Toda vez que yo tengo riesgos significativos, riesgos muy altos que todavía no he controlado, tengo que colocar un nuevo programa de gestión y eso se recopilan en mi planificación de la actividad preventiva. No sé si te ha pasado con alguna auditoría de inspección, cada que te piden el IPA te dice ya cuál es tu riesgo más crítico. Por esto mismo es, porque quieren identificar cuál es el que todavía falta control para ver cómo lo estás gestionando. Porque no hay sistema perfecto, todo sistema tiene por ahí sus fallos. Y si todo va a estar perfecto, entonces supongo que tienes evidencia de todos y cada uno de los controles de tu matriz. ¿Se entiende? Y si no es así, entonces tu matriz está mal hecha. Pero ingeniero, ¿qué pasa si yo tengo uno así y el personal sigue trabajando? Pues una firma puede multar por eso, depende. Mira, digamos que tú identificaste como un riesgo la caída de desnivel por trabajo en altura y no tiene los controles todavía. Entonces, va, salió alto. Y tú dices, no, pero el personal no puede quedarse sin trabajar, ¿no? Yo pierdo dinero también, ya. Van a seguir trabajando, pero nadie me va a hacer trabajo en altura. O sea, trabajan, pero trabajo en altura nadie. Ok, cae la SUNAFIL. Verifica, a ver, acá está observado el tema de trabajo en altura, mira, sale alto. ¿Por qué la gente sigue trabajando? Sí, pero la gente está prohibida de hacer trabajo en altura, nadie está haciendo. A ver, verifico, me va a campo, encuentro a nadie subido, ok. ¿Estás controlando esto? Sí, claro, mira, aquí está mi evidencia de que ya gestionamos la compra de tal, tal, tal. Ok, vale. Ahora, si Sunafil llega y ve que está observado y encuentra gente haciendo trabajo en altura, ahí la cosa cambia, aguanta. Es riesgoso y sin embargo lo están haciendo. No hay un control. Ah, ahí sí. Peor aún, se accidenta alguien por hacer labor en altura, cae la Sunafil y vio que en tu hiper ahí estaba. Peor, la sanción va a ser más grave. Le expusiste al trabajador. No, es que yo no lo mandé, no evitaste que se expusiera. No, para la Sunafil, él no ha ido de loco a hacerlo, tú has tenido que mandarle. Y si no lo has mandado tú, entonces tú no evitaste que él se expusiera. Y la empresa va a tener que correr con esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si sale alto, de preferencia hay que buscar la manera de suspender momentáneamente esa parte de la actividad, pero, pero se puede seguir laborando en otras partes. ¿Bien? Me pregunta por aquí.
La posibilidad es una manera de anticiparse a cualquier riesgo y tomar precauciones. Ok, está bien, Onur. Andrea me dice, para los trabajos de oficina las consecuencias pueden ser, por ejemplo, estrés postraumático si se exponen por unas horas en oficina. No sé si estrés postraumático puede ser postraumático, creo que ya es muy fuerte. No conozco bien esas definiciones. Creo que estrés sí, estrés laboral sí, postraumático me parece que no. Exposición de horas sí, me dice, alternativa puede ser emplear maquinarias que manejan de manera automática porque ahora las mayoría empresas implementan. Claro, si se puede implementar eso, también entiendo que es un tema de presupuesto, genial. No se puede, habrá que ver otras barreras. Implementar un procedimiento ejecutivo y para hacer un simple formato tiene que ser enviado por correo al empleador, el jefe o su persona tiene que responder con la firma para que pueda ser válido y se pueda usar. Claro, Javier, o sea, para que un procedimiento sea válido, tiene que autorizarlo el empleador. Más aún, tiene que revisarlo el comité. Entonces, de que lo puedes usar desde antes puede ser, ¿eh? Lo puedes usar como una prueba piloto, como una especie de testeo de tu procedimiento para ver si funciona o no, pero tiene que estar aprobado por el empleador y también por el comité, definitivamente. Si la empresa que se subcontrató para el manejo de materiales corrosivos como empresa tiene sus propias medidas de control y nuestra empresa tiene otros controles, ¿qué se puede hacer? Ok, César, habría que evaluar. ¿Qué dicen tus controles? De repente tus controles dicen, supongamos ya, que hay que hacer un mantenimiento al equipo cada año, supongamos. Y los controles de la contratista dicen que su equipo va a seguir un mantenimiento cada 6 meses. Entonces, si el control de tu contratista es más efectivo, está bien. Tu control puede ser uno, pero él quiere hacer más de lo que tú le dices. Genial. Ahora bien, digamos que son dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Y el suyo es efectivo y está bien, pero está obviando o ignorando por completo el tuyo que tú ya estableciste. Debería la contratista alinearse a ustedes como empresa principal. La contratista tiene la obligación de cumplir con la ley de seguridad, la ley de su sector, y cumplir con tus términos de contrato, incluyendo tus lineamientos de seguridad, con tu RIS. Por eso hay que entregarle una copia del RIS también. Entonces, si tú ya estableciste un control y ellos no lo han cumplido, ellos están en una falta. Ellos tienen que cumplir, porque es parte de las obligaciones que tú les has puesto. O sea, ellos quieren trabajar contigo, entonces tienen que cumplir lo que tú les has puesto. Es como, te lo pongo así, es como que tú tienes un trabajador y tú le dices, hey, vas a hacer trabajo en altura, tienes que ponerte un arnés. No, señor, es que yo para cuidarme hago otra cosa. No, yo no uso arnés, a mí me gusta usar mi cinturón. Pero mi procedimiento dice que tienes que usar arnés. Sí, pero yo tengo mi propia política, yo tengo mi propia ideología. No va. Igual la contratista. La contratista es como si fuera un trabajador más tuyo, sino que es una empresa. Pero es como si sigue trabajando para ti, te sigue dando servicio a ti. Entonces, tiene que venir al tuyo. Ahora, de repente tú te parece, evalúas que los controles de ellos son más efectivos que lo que tú has propuesto, podría ser que consideres tú cambiar tus lineamientos, de repente. Pero claro, siempre y cuando los de ellos sean realmente efectivos, realmente contemplan de que sí asegura la prevención. ¿Bien? Como previsionistas solamente debemos brindar controles y el gasto, esto solamente lo ven los de finanzas administrativos o también se deben considerar los gastos. Bueno, ahí sí hay una disyuntiva un poquito porque en realidad a veces a los prevencionistas también los usan como para que, no, mira, tú tienes que ver cuánto se va a gastar, cuánto va a costar, cotizas y todo eso. No debería ser realmente. La función de cotización y recursos debería ser por parte de la área logística, salvo que tú quieras implementar un proyecto en seguridad, en cuyo caso, claro, por parte del proyecto tienes que sacar los costos, obviamente. Pero si es básicamente para implementar algún equipamiento o algo, lo correcto sería que des las especificaciones para que el área de compras sea quien cotice y vea el presupuesto. Debería, ¿no? Debería. Ahora, a veces se le deja al prevencionista también, y bueno, no creo que sea lo más idóneo porque el prevencionista, más que el costo, creo que más va a ver qué tan efectivo es, ¿no? El prevencionista no va a ver el costo. Dudo mucho que tú como prevencionista digas, no, este porque es más barato. No creo. O podría ser de repente, pero no creo. Entonces, lo ideal sería que lo vea el área de compras, pero siempre pegándose a algún estándar mínimo, que tú obviamente le tienes que proporcionar. Ya nos pasamos de la hora, ya me queda tiempo casi para hacer ejemplo, pero bueno, para finalizar, vemos un ejemplo de cómo hacer la evaluación. Trabajo en altura y queda a desnivel. Lo voy a hacer bastante rápido porque me va el tiempo. Fíjate, evaluamos riesgo puro y riesgo residual. Contabilizamos. Personas expuestas, digamos que hay unas 4 personas expuestas, le coloco un 2. Ojo, puro, ¿ah? O sea, sin control. Procedimientos, no hay procedimientos, estoy en puro.
Ok, 3. Capacitación, bueno, no hay capacitación, 3. Exposición, permanentemente, diariamente expuesto al riesgo, 3. Sumo todo esto y me da un 11. Severidad, mira, si trabajo en altura, te puedes caer y puedes fallecer, yo le diría nivel 3. Multiplico y obtengo un 33, que si me voy aquí sería un riesgo intolerable. ¿De acuerdo? Ahora voy a evaluar mi riesgo residual. Personas expuestas, 1. Aguante Inge, ¿por qué le puso 1? ¿Cuáles fueron sus controles? Bueno, mi control fue que en lugar de que el personal haga la labor con pasos de escalamiento o escalera, lo van a hacer con un bracito hidráulico. Muy bien. Pero ingeniero, ¿por qué le pone 1 si entiendo que las 4 personas que evaluó primero van a seguir haciendo los 4 la actividad, ¿no? Sí, en efecto. Entonces, ¿por qué le baja 1? Debería seguir siendo 2. ¿Por qué? Porque estas personas expuestas son personas expuestas al riesgo, no a la actividad. Cuando yo decía riesgo puro, riesgo sin control, ok, mi actividad completa era un riesgo, por eso consideraba lo mismo. Pero si ahora estoy en riesgo residual y ya implementé controles, entonces no puede ser que todos estén expuestos al mismo riesgo, porque entonces significaría que mi control no sirvió para nada. No creo que sea el caso, ¿no? Entonces, ya que estoy considerando personas expuestas al riesgo, con controles más efectivos se entiende que tengo menos personas expuestas al riesgo. Uno. ¿Le quieres dejar en 2? Bueno, sería tu criterio. En este caso yo lo considero como 1. Procedimientos. Hay un procedimiento, hay un manual de uso, etcétera. Ok, 1. Capacitación. ¿Han sido capacitados entrenados para usar la máquina? 1. Frecuencia de exposición al riesgo. 1. Pero ingeniero, la actividad se sigue haciendo diario. Claro, pero de nuevo, exposición al riesgo. No es la misma exposición que en el primer caso. No es que todos los días están expuestos a un riesgo. Y si lo están, es a un riesgo aún menor. Por eso se reduce a 1. ¿Le quieres considerar 2 todavía? Ok, adelante. Pero ojo que lo que tiene que reducir es la probabilidad. Sumo y me da un 4. Severidad. Algunos, que acá también se va muy el purismo, algunos consideran que la severidad sigue siendo la misma. Igual le voy a colocar un 3. Yo considero que con controles más efectivos, si es que esta persona se cae, y lo vimos al principio del ejemplo, no va a sufrir el mismo daño. Sí va a sufrir lesiones aún, y por eso le dejo un 2. Pero no es que sea el mismo tipo de lesión. Entonces, ahora sí multiplico y obtengo un 8. Nivel de riesgo tolerable. Insisto, personas expuestas al riesgo, exposición al riesgo. ¿De acuerdo? Y de esa manera vas a evaluar pues para cada uno de ellos. ¿Listo? Me gana el tiempo, por alguna razón me gana el tiempo. Por último, y ya para finalizar, 2 puntos más que quiero tocar. En primer lugar, el mapa de riesgos. No confundas mapa de riesgos con matriz de riesgos, ¿de acuerdo? Mapa. El mapa de riesgo básicamente es un plano de ubicación de la empresa, no necesariamente en AutoCAD, no necesariamente a escala, aunque sería lo ideal que sea a escala, no necesariamente aprobado ni nada de lo demás, porque ojo, estamos hablando del mapa de riesgos, no mapa de distribución eléctrica, no mapa de riesgos. Que lo que vamos a hacer en este mapa de riesgos es identificar las diferentes áreas y en cada una de ellas me vas a colocar riesgos. Aquí hay un tablero, le coloco riesgo eléctrico. Aquí hay riesgo de carga suspendida. Aquí es un área de almacenamiento, tiene baja temperatura. Aquí hay un riesgo de piso resbaloso porque es el servicio higiénico. Acá hay peligro, acá hay riesgo biológico porque es servicio higiénico, puede haber riesgo biológico, etc. Eso es el mapa de riesgos. Es un plano donde yo voy a ubicar riesgos de cada ambiente. Riesgo de caída, riesgo de atrapamiento de mano, etc. No necesariamente tiene que estar señalizado en la pared, ¿eh? O sea, no necesariamente tengo que tener un cartel que diga riesgo de tal en cada pared. Debería, en el caso de ser necesario. Pero sí debería tener identificado al menos dentro de mi mapa. Y claro, este mapa tiene que estar ahí pegado, al menos en el ingreso de las instalaciones, para que se entienda qué riesgos se enfrentan en cada ambiente. Bien, eso es el mapa de riesgos. Igual el hiper también tiene que estar pegado en cada ambiente, en cada espacio. ¿De acuerdo? Por último, y ya para finalizar, ¿qué es esto? Ya. Por último, y ya para finalizar, un elemento más que nos faltaba, que es el ATS. En el ATS lo que hacemos es identificar peligros y riesgos, como en el hiper,
pero para actividades no rutinarias. Perdón. Pero en actividades no rutinarias. O sea, actividades que no estaban contempladas, que no se previó su uso, que salió de improviso. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajador que tiene que esmerilar ciertas barras. No estaba contemplado en su actividad. Entonces, cuando tenemos actividades no rutinarias, llenamos un ATS, o también conocido como AST, Análisis de Seguridad en el Trabajo, o Análisis de Trabajo Seguro. Lo que hacemos es identificar cada etapa de la tarea. Por ejemplo, retiro la barra esmerilar, la pongo contra el esmeril y la dejo en producto terminado. Luego, identifico los riesgos de cada etapa. Al momento de coger la barra, me puedo cortar, se me puede caer encima del pie, lo pongo con el esmeril, me va a saltar chispas. Al momento de dejar en la caja, toda la caja se me puede venir encima, etc. Y luego, identifico los controles para cada etapa. Voy a usar guantes, voy a usar lentes, voy a usar una guarda de protección, tendré un ayudante que se lleva toda la caja para que no se me aglomere de material, etc. Y eso se llena en un formatito. El ATS, insisto, es un formato que te he compartido también en el modelo, que se llena cada vez que tenemos una actividad no rutinaria, algo que no estaba contemplado. En otros sectores, como por ejemplo construcción, especialmente en construcción, el ATS se llena para actividades todos los días. En lo demás, si eres minería, hidrocarburo, electricidad, se llena solamente cuando tienes una actividad no rutinaria. Ejemplo, tengo que usar esta máquina y se malogró, pero yo sé arreglarlo. ¿Eso es arreglar? Sí, pero no es mi función y no es algo que yo esperaba hacer. Ok, llenamos un ATS para ver qué riesgos hay de repararla. Y si vemos que está todo controlado, listo, adelante, procede, después de ver tu ATS. ¿De acuerdo? La diferencia con el hiper entonces, porque el hiper también contempla actividades no rutinarias, la diferencia con el hiper es que el hiper va por puesto de trabajo y el ATS va más precisamente por actividad. Cosa que en el ATS te llenan gran cantidad de trabajadores, no solamente uno, y de diferentes puestos. ¿Me dejo entender? Hemos tenido mucho que compartir respecto a Matriz Hiper. Siempre, como les digo, sus preguntas para mí son importantes porque ayudan a explayar mucho más el tema, aunque a veces nos toma un poquito más de tiempo. Entonces, agradezco bastante eso. Yo voy a dejar la clase por aquí nada más, pero quiero ver si alguien más tiene alguna otra duda o pregunta que tienen. Por aquí, por ejemplo, Naum me dice, la tesis es obligatorio llenar diario en cada actividad. Naum, es obligatorio en construcción. Todos los días para tus actividades, ATS diario en construcción. En otros sectores, si no es una actividad no si no es una actividad rutinaria, perdón, si no es una actividad no rutinaria, contemplaste que está en tu hiper, no es necesario hacer un ATS. De repente, a ustedes lo que les piden es un hiper continuo. O sea que de esta actividad en específico identifiques peligros y riesgos, que es como traer un extracto de tu hiper C para esta actividad en específico, que es muy bueno, porque ayuda a que el trabajador aprenda su hiper y tenga también la certeza de cuáles son los riesgos que va a enfrentar en esa actividad y esté mucho más despierto y mucho más atento al control de esos riesgos. No confundas ATS con hiperse continuo. Gabriela me pregunta del ATS. El ATS es básicamente un formato, que es el análisis de trabajo seguro, que ahí le he compartido también, que se llena toda vez que hay una actividad no rutinaria para hacer. Los puntajes del 1 al 3 siempre se califican en análisis de riesgo para poder calificar la matriz. Sí, Andrea, salvo que tú contemples otros factores. He visto empresas que tienen una matriz, por ejemplo, del 1 hasta el 6 o manejan otros valores incluso. Esto, como les mencionaba, es referencial. Ahí tienen un manual de la SUNAFIL que les he compartido del año pasado, en el cual, por ejemplo, establece esos criterios, pero es referencial. O sea, si tú quieres hacer de otra manera, adelante. Siempre y cuando contemples lo mínimo que hemos visto. Bien. También en ese manual, te lo recomiendo bastante, hay diferentes ejemplos de llenado de matriz de hiper en diferentes sectores. No recuerdo exactamente, ¿te acuerdas? Creo que he visto uno de hidrocarburos, he visto uno de pesca, creo que he visto uno también, o de textiles, no me acuerdo. He visto diferentes sectores. Entonces, ahí te vas a hacer una mejor idea de diferentes peligros y riesgos también para que complementes con la presentación de hoy día. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, por favor? Sé que es un poquito tarde, pero me gustaría que quede bastante claro porque esta pieza es fundamental para lo que vas a usar en lo que es la gestión de seguridad. Nuestra siguiente clase va a ser acerca del plan de seguridad y nuestra última clase, que será el día viernes, hablaremos de registros obligatorios, ¿de acuerdo? No vayas a faltar esas dos clases porque es necesario para que, sobre todo, te lleves todo el conocimiento, ¿no? De repente has entrado solo por el certificado, pero ya mira, un poquito más de conocimiento te estás llevando. Nuevamente, espero que te estén sirviendo las clases, te esté gustando
Y bueno, por mi parte eso sería todo. Ya también la garganta, ¿verdad? Sí, falta un poquito más de tiempo, César. Faltaba un poquito más. Igual, miren, si la siguiente clase alguien tiene alguna otra duda o pregunta sobre hiper, lo podemos volver a revisar, no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de correr un poquito también la siguiente clase con lo que son los planes, cosa que hay un poco más de tiempo para resolver también sus preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo hasta aquí nada más. Te dejo con esta coordinadora académica para indicaciones finales y nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta luego y que tengan muy buenas noches.